Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la presentación de la nueva guía americana de manejo de ascitis, peritonitis bacteriana espontánea y síndrome patorrenal. En esta diapositiva se resume un poco la fisiopatología de algunas de las descompensaciones que vamos a tratar, pero bueno, como no es el objetivo de la presentación, pues la voy a saltar. Y aquí también un esquemita que también resume un poco las alteraciones a nivel sistémico que se producen en la cirrosis. En primer lugar, ante un paciente con ascitis, siempre debemos hacer una paracentesis diagnóstica. Aquí recoge esta tabla, que es una tabla que incorpora la guía de aquellas determinaciones que debemos solicitar en las mismas. Siempre, no voy a incidir en todos los aspectos, pero bueno, recordar que en todos los pacientes que tengan un primer episodio de ascitis siempre debemos solicitar el gradiente seroascítico de albúmina. También es importante que cada vez que hagamos una paracentesis debemos hacer un recuento de polimorfonucleares, incluso en aquellos pacientes ambulatorios que vengan a hacerse paracentesis evacuadoras, también debemos hacerlo para descartar una peritonitis bacteriana espontánea. Otra cosa que no se nos debe olvidar es solicitar una citología, sobre todo en los primeros episodios, cuando tengamos sospecha de que el origen pueda ser de otra etiología, como puede ser, por ejemplo, tumoral. Y entonces, con este cuadro vemos un poco las diferentes causas de ascitis. Primero veremos el gradiente, que como he comentado previamente es importante, sobre todo en el primer episodio. En la cirrosis siempre va a estar por encima de 1,1. Y lo siguiente que tenemos que ver es las proteínas del líquido ascítico, que deben de estar por debajo de 2,5. Este líquido será característico de pacientes con cirrosis. En caso de que no se cumplan estos dos criterios, pues probablemente estemos ante otras entidades que nos puedan justificar el cuadro. Clasificamos la ascitis de acuerdo a dos aspectos, según la cantidad de líquido que acumulamos, que tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 3 es atención y el grado 1 es detectable solamente por ecografía. Y luego, de acuerdo a la respuesta al tratamiento, en ascitis respondedora, que es aquella que conseguimos movilizar con tratamiento médico o con dieta. Ascitis recurrente, que es aquella que a pesar del tratamiento presenta 3 recurrencias en el periodo de un año. Y en último lugar, la ascitis refractaria, que es aquella que no se puede movilizar con tratamiento médico. El manejo general de la cirrosis, ya sabemos que en un paciente cirrótico ya hay un desequilibrio hemodinámico importante y que el órgano que más sufre en estas situaciones es el riñón. Por eso debemos prestar especial atención a todos aquellos factores que nos puedan empeorar la perfusión renal, como pueden ser fármacos nefrotóxicos, por ejemplo los IECAs, los AINES, y debemos tener especial precaución con este tipo de fármacos. Siempre, bueno, aquí tenemos un poco el manejo más básico de la ascitis. Recordad que la ascitis grado 1 no se trata, no se ha demostrado ningún tipo de beneficio tratar esta ascitis, por lo cual no se recomienda el tratamiento. El pilar fundamental es la restricción de sodio. La guía americana recomienda que sea inferior a 2 gramos o a 90 milimoles al día. No se recomienda la restricción hídrica, salvo que tengamos una hiponatremia y que al menos sea moderada, por debajo de 125. Entonces, en un primer episodio nos vamos a decantar siempre por espironolactona, que empezaríamos a dosis de 100 miligramos al día y vamos subiendo de 100 en 100 hasta un máximo de 400. En caso de que ya tengamos ascitis recurrente, le asociaremos furosemida. Entonces haremos un tratamiento combinado, la furosemida la empezaríamos a 40 miligramos al día y lo subiremos de 40 en 40 hasta un máximo de 160. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica se ha visto que la furosemida es más efectiva que la espironolactona, por lo cual puede ser más efectiva en este tipo de pacientes. El objetivo de peso debe ser alrededor de medio kilo al día, porque es la capacidad de reabsorción que tiene el peritoneo. Si nosotros vemos que estamos perdiendo más cantidad de peso al día, probablemente nos estemos provocando depleción de volumen y estemos empeorando todo el eje neurohormonal, incluso podamos tener efectos secundarios, sobre todo a nivel renal. Y en caso de que haya edemas periféricos, aparte de ascitis, se ha establecido un límite de 1 kilo al día.
Para monitorizar la respuesta, solicitaremos unos iones en orina de 24 horas. Tenemos que ver que la excreción de sodio sea superior a la restricción, es decir, nosotros hemos establecido 90 milimoles, con lo cual si un paciente está excretando 80, nos estamos quedando 10 milimoles al día. Entonces no está bien tratado y deberíamos mejorar, aumentar la dosis de diurético. Estas modificaciones se van a ver cada 72 horas. Si yo he empezado hoy el diurético, no voy a modificarlo mañana. Si no he visto una respuesta, debo esperar al menos 72 horas para comprobar que ha hecho efecto o no, porque es el tiempo que tardan un poco en hacer el efecto el diurético. En caso de que no dispongamos de orina de 24 horas, podemos hacer una determinación puntual en una orina de forma puntual y veremos el ratio sodio-potasio. Debe ser superior la excreción de sodio que la de potasio. Y siempre mantendremos la mínima dosis efectiva de diurético. ¿Por qué? Porque no están exentos de riesgos. Sabemos que los diuréticos se asocian a deterioro de función renal, desarrollo de encefalopatía hepática, múltiples alteraciones iónicas, como por ejemplo la hiponatremia, sobre todo en tratamientos con furosemida. Y luego otras dos descompensaciones que no solemos tener en cuenta, pero que son muy limitantes a nivel de calidad de vida de los pacientes, como puede ser una ginecomastia dolorosa, sobre todo en pacientes que están con espironolactona, y en estos casos se recomienda cambiar a otro fármaco de características similares. Y los calambres musculares, que pueden ser muy limitantes y o bien podemos disminuir la dosis de diurético o asociar baclofeno, que se empieza a 10 miligramos al día y se puede aumentar hasta 30. Se ha visto que la albúmina también puede ser efectiva para los calambres. Y en caso de que ya tengamos una ascitis a tensión, una ascitis grado 3, ya los diuréticos de primeras no van a ser efectivos, por lo cual debemos hacer siempre una paracentesis evacuadora de gran volumen con reposición de albúmina. Y una vez resuelto este episodio, valorar introducir diuréticos o no. En caso de que tengamos una ascitis grado 3 con diuréticos y no consigamos manejarla, podemos valorar si nos encontramos ante una ascitis refractaria, que puede ser bien porque es resistente a las dosis óptimas o bien porque es intratable porque tienen muchos efectos secundarios. Debe cumplir otros criterios diagnósticos, que es que el sodio en orina debe ser muy bajito y además tenemos que asegurarnos de que está haciendo una adecuada restricción de sodio en la dieta, porque se ha visto que algunos pacientes que han sido catalogados como refractarios, al hacer una restricción de sodio en la dieta se ha conseguido movilizar ese volumen. Si se cumple todo esto, estaremos ante una ascitis refractaria y el tratamiento de elección en estos pacientes son las paracentesis de largo volumen. No los diuréticos, porque se ha visto que no aportan nada y sin embargo sí que se asocian a una serie de efectos secundarios, por lo cual en estos pacientes no tiene ningún sentido tratar con diuréticos. Entonces se harían paracentesis y debemos fijarnos en que puedan desarrollar el síndrome de disfunción circulatoria paracentesis. Es un síndrome complejo que puede ser muy grave, puede incluso desencadenar la muerte y sobre todo hay un subgrupo de pacientes que son los que tienen hipotensión, hiponatremia o fracaso renal que tienen un elevado riesgo de desarrollarlo. Por lo que en estos pacientes, incluso aunque hagamos paracentesis de pequeño volumen, por debajo de 5 litros, se recomienda asociar albúmina. Entonces, esto es una solución temporal, pero debemos plantear una solución a largo plazo, que puede ser, en caso de que tengan una disfunción hepática importante, valorarlos para trasplante. Se considera con un MER por encima de 18. En caso de que no sea así, tendremos que valorar si podrían ser candidatos a la colocación de un TIPS. A continuación vamos a hablar de TIPS y trasplante. Debemos seleccionar a los pacientes, los que más se van a beneficiar van a ser aquellos que tienen un MEL bajo, pacientes jóvenes y que vamos a colocarles prótesis de pequeño calibre recubiertas y conseguiremos una respuesta post-TIPS completa. Los malos candidatos son aquellos con un MEL elevado, con edad avanzada o con comorbilidades. La redistribución de volumen esplácnico a circulación sistémica es progresiva y la regulación del eje neurohormonal, ya sabemos que hay una hiperestimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entre otros. Esto se va a corregir a lo largo de los meses. Entonces, tenemos que tener cuidado con el tema de los diuréticos porque esta supresión puede verse retrasada, ya que podemos
producir una deplección de volumen, una disminución del volumen circulante efectivo y estimular de forma secundaria la activación del eje. Tienen muy buena respuesta, hasta un 80% de respuesta al TIPS, y en caso de que al año no se haya producido la respuesta, entonces debemos valorar que plantearnos un trasplante en aquellos que sean candidatos. En caso de que sigamos con ascitis a pesar del TIPS y veamos que puede haber algún problema, debemos hacer siempre una ecografía con Doppler. Aunque esta ecografía nos salga normal, no debemos pensar que está todo bien, sino que además también deberemos hacer una venografía, porque hay algunas estenosis que son muy cortas y que no se ven con el ecógrafo. Y se ha visto que a lo mejor plantearnos el TIPS no debemos esperarnos a que ya sea una ascitis refractaria, sino que debemos plantearlo un poquito antes, cuando estemos en un paciente con ascitis recurrente, porque se ha visto que la supervivencia al año libre de trasplante pasa del 53% al 93%, con lo cual puede ser una buena opción. En pacientes que no sean candidatos a nada, podemos plantearnos colocar un alfa pump, una bomba de paracentesis, que es este dispositivo que vemos aquí, que se implanta en el abdomen y va drenando de forma continua el líquido ascítico en la vejiga. Vamos a hacer una pequeña puntualización de los betabloqueantes. Sabemos que el uso de betabloqueantes en pacientes compensados disminuye el riesgo de aparición de descompensaciones. Pero, en cambio, cuando ya tenemos un paciente con ascitis, la situación se invierte y el uso de betabloqueantes no solo no mejora, sino que empeora la supervivencia. Se asocia a una disminución de supervivencia y además también se asocia a un aumento de frecuencia del síndrome de disfunción circulatoria posparacentesis. Entonces debemos tener en cuenta esta ventana terapéutica y plantearnos a lo mejor retirarlos en pacientes que ya tengan una situación de ascitis importante, ascitis refractaria, y sobre todo en pacientes con una disfunción hemodinámica importante asociada a pacientes con hipotensión, hiponatremia o deterioro de función renal. Recordar un poco el diagnóstico diferencial de la hiponatremia, es un poco extenso, no voy a entrar a ello. Simplemente en cirróticos nos veremos en dos situaciones fundamentales, que serán situación de deplección de volumen, cuando estamos en una situación de exceso de tratamiento diurético, de laxantes o de cualquier otra etiología, y la hiponatremia de aumento de volumen circulante efectivo. En esta hiponatremia, la hiponatremia la clasificamos en 3 grados: leve, moderada y severa. La moderada es por debajo de 125, que en este punto ya es cuando debemos empezar a hacer restricción hídrica y suspender el tratamiento con diuréticos, y sobre todo tenemos que tener cuidado con la severa, que es por debajo de 120, donde debemos ser muy estrictos con la restricción hídrica, y en este punto se ha visto que puede ser eficaz la albúmina. Debe ser una corrección lenta y progresiva para evitar la aparición del síndrome de desmilinización osmótica, que sabéis que es una entidad grave. En caso de que os esté costando un poco corregir el sodio, valorar corregir también el potasio, porque si recordáis un poquito de la fisiopatología, son dos iones que están muy relacionados a nivel molecular y que puede ser que nos esté interfiriendo. Hay otros tratamientos como los baptanes o los sueros salinos hipertónicos que se reservan ya para casos seleccionados. El hidrotórax es otra entidad que se puede dar en los pacientes cirróticos. El tratamiento es muy parecido a la ascitis, se trata también con diuréticos y se puede valorar hacer toracocentesis. Recordar en estos pacientes que no se recomienda colocación de tubos de tórax y que también se puede plantear colocar el TIPS en aquellos pacientes que sean refractarios al tratamiento convencional. Al igual que el alfa pump que tenemos para la ascitis, también existen unos catéteres de drenaje continuo que son muy parecidos para pacientes refractarios. De la peritonitis bacteriana espontánea, recordar que es un cuadro que puede tener una clínica muy variada. El paciente puede venir completamente asintomático, puede venir con dolor abdominal, puede venir con fracaso renal agudo, es decir, con cualquier tipo de clínica. Entonces, siempre cualquier paciente con cualquier tipo de descompensación que tenga ascitis debemos hacer una paracentesis diagnóstica. Las bacterias que se suelen aislar suelen ser una infección monomicrobiana de gram negativos, gérmenes de origen entérico como E. coli, Klebsiella,
y en caso de que sean de otro tipo o polimicrobianas debemos pensar que estamos a lo mejor ante una peritonitis bacteriana secundaria. Si tenemos un estudio, tenemos sospecha de infección y el estudio es completamente normal y además tenemos hidrotórax, no debemos olvidarnos de pinchar el hidrotórax por si acaso no estamos ante un empiema. El tratamiento de la peritonitis bacteriana suelen ser las cefalosporinas de tercera generación y durante 5 a 7 días, y en caso de que sean pacientes nosocomiales podemos utilizar antibióticos de amplio espectro. Sobre todo en los pacientes que vayan mal debemos valorar hacer una paracentesis de control a las 48 horas. En esta paracentesis tenemos que ver que el recuento de polimorfonucleares baja al menos un 25%. Si no es así, tenemos que pensar que a lo mejor el germen es resistente al tratamiento, por lo que debemos ampliar cobertura, y también puede ser que estemos ante una peritonitis bacteriana secundaria. Recordad siempre que hay que asociar la pauta de albúmina, que es de 1 gramo kilo el primer día y de 1 gramo el tercer día. Y esto se ha visto que se relaciona con mejor preservación de la función renal y mayores tasas de supervivencia. Aquí he dejado una tabla que incluye la guía sobre los antibióticos más habituales para las infecciones en pacientes cirróticos. Y una vez que hemos tenido un primer episodio, siempre estamos ante un riesgo de tener más episodios, por lo cual debemos asociar profilaxis antibiótica con norfloxacino, 400 miligramos al día, que es el que se suele utilizar en nuestro medio. Hay algunos pacientes que, aunque no la han tenido nunca, sí que tienen alto riesgo de desarrollarla, como puede ser la hemorragia digestiva alta, que nosotros lo tenemos muy interiorizado y siempre asociamos ceftriaxona. Pero hay otra serie de pacientes que a lo mejor no lo tenemos tan en mente, que son pacientes de alto riesgo. Fijaros que tienen un riesgo de desarrollarla del 20 al 60% anual, que son pacientes que tienen unas proteínas en líquido ascítico por debajo de 1,5 gramos al litro y que además asocian disfunción renal o hepática importantes. En cuanto al fracaso renal agudo, recordad que hay 3 tipos: prerrenal, que es el más frecuente, que suele ser el que se asocia a deshidratación, o también incluye en este caso el síndrome patorrenal. El intraparenquimatoso, que es cuando ya los túbulos han sufrido cierto daño, y el postrenal, que es el menos frecuente, pero que no debemos de olvidarlo. Los estadios, bueno, antes que nada recordar que los criterios diagnósticos según el Club de Ascitis es un aumento de creatinina de 0,3 miligramos decilitro en 48 horas o un aumento del 50% con respecto al valor basal en 7 días. A partir de aquí tenemos estos 3 estadios que veremos que es fácil porque es por debajo de 200 por 100 es estadio 1, por debajo de 300 por 100 es estadio 2 y ya a partir de 300 es estadio 3. También es estadio 3 cuando tenemos una creatinina de al menos 4 miligramos decilitro o pacientes que hayan requerido hemodiálisis. En cuanto al manejo del fracaso renal agudo, varía un poco con respecto a la guía europea. Aquí en el estadio 1, sea A, 1A o 1B, siempre hacen un manejo inicial del factor desencadenante, que crean que ha podido ser el causante del deterioro, y en caso de que no responda en 1 o 2 días, ya valoran iniciar la expansión con albúmina a dosis de 1 gramo kilo durante 2 días. En caso de que estemos en un estadio 2 o 3, directamente haremos la expansión con albúmina, además de tratar el factor desencadenante, por supuesto. En caso de que a los 2 días se haya resuelto, monitorizaremos al paciente, pero de no ser así, debemos valorar si estamos ante un síndrome hepatorrenal. Aquí tenemos una regla mnemotécnica muy manchega, como el queso manchego, que es secana. La tierra manchega es muy secana. Entonces, lleva la S de shock porque debemos descartar que estemos ante un shock. Debemos descartar la presencia de daño estructural. El paciente debe estar diagnosticado de cirrosis y tener ascitis. Debe cumplir los criterios diagnósticos del Club de Ascitis de aquí, que son los que he comentado antes. Debemos haber retirado todos los fármacos nefrotóxicos y no han respondido a la expansión con albúmina. En ese caso estaremos ante un síndrome patorrenal y debemos valorar si el paciente puede ser candidato a un tratamiento con vasopresores.
Tenemos diferentes opciones, la norepinefrina y la amiodarona, que no son tan utilizadas en nuestro medio, y sobre todo la terlipresina, que sí que estamos más acostumbrados. Se empieza a dosis de 2 miligramos al día y se van aumentando de 2 en 2 hasta un máximo de 12 según la respuesta. Siempre asociamos albúmina a estas dosis y debemos ver la respuesta al cuarto día. Si al cuarto día no han respondido, suspenderemos el tratamiento porque asumimos que el paciente no responde al mismo. En caso de que sí haya respondido, debemos mantener el tratamiento hasta que hayamos recuperado los valores de creatinina basales, hasta un máximo de 14 días. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado, os haya aportado algo nuevo.